Voz de Victoria. Con el apóstol Carlos Luis Vargas. Que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Bendiciones, bendiciones. Qué bueno que esté con nosotros aquí en Voz de Victoria. Como siempre, este es su amigo y anfitrión, Carlos Luis Vargas, que le saluda en el amor de Jesucristo. Y para mí es un gozo poder entrar a su casa, poder entrar a cualquier tipo de aparato electrónico a través del cual usted nos sintonice, nos oiga o nos vea. Le bendecimos en el nombre del Señor. Y queremos recordarle que esta programación está en el aire como un esfuerzo económico y como un esfuerzo de un equipo de trabajo que coopera para que esta producción llegue a usted en la forma en que llega. De modo que es necesario la motivación de todos los que trabajamos aquí y cooperamos para bendecir su vida, ya que esta programación tiene como objetivo específico darle una palabra de Dios a usted, de dirección, muchas veces profética y muchas veces de vida, cómo vivir una vida mejor, cómo ser un mejor siervo de Dios, un mejor hombre, una mejor mujer, joven o niño, y cómo nosotros usar nuestra vida al máximo en esta tierra. Así que me gustaría saber de usted, que usted nos llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y me deje saber que esta programación está siendo efectiva, que usted está sacando provecho de ella. Así podemos evaluar y eliminar también de nuestro presupuesto muchos de los canales o cualquier tipo de medio que realmente no esté siendo efectivo, porque tenemos que ser buenos administradores de los recursos del Señor. Así que este mes estaremos evaluando algunos de esos medios y necesitamos que usted nos llame si usted quiere seguir viendo esta programación en el medio que usted nos está viendo o oyendo en este momento. Bueno, cuando volvamos vamos a hablar de un tema muy interesante y el tema que hemos escogido para hablar y confiamos que le pueda servir a usted de mucha bendición. Se llama procrastinación. Y ya volvemos. ¿Es usted un líder que sueña con alcanzar multitud de almas e impactar a su comunidad y familia? Entonces, prepárese para ser el líder que la gente necesita tener. Presentamos Formando una generación superior, de Carlos Luis Vargas. Siendo pastor de pastores y ejerciendo el ministerio apostólico por más de 25 años, sé que todo líder y por consiguiente su labor alguna vez será víctima de la ley del tope. Es un malestar en que no importa cuánto haga o qué estrategia añada, parece que no puede sobrepasar el techo de sus limitaciones. Formando una generación superior, con temas como fidelidad, la palanca del reino, actitudes superiores, carácter, la piedra angular del liderazgo, paternidad espiritual y generación de gobierno. ¿Se ha sentido estancado y sin saber cómo superarlo? Entonces, este libro es para usted. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freepoldbiblecenter@gmail.com. Este pasado miércoles 15 de marzo, en horas de la mañana, partió con el Señor lo que yo considero un titán del Evangelio, un reformador de la fe de este siglo XX y XXI, porque realmente su efecto se transfiere al XXI. Y me refiero al doctor apóstol Luciano Padilla Jr., quien fuera mi pastor por toda mi vida cristiana de adulto, desde 1980, o sea, 43 años que fui y estuve pastoreado y bajo el ministerio del apóstol Luciano Padilla Jr., un hombre que es padre y fue padre para multitud de pastores, ministros e iglesias
no solamente conciliares, como fue al principio de su ministerio, obispo de concilio, pero también fue un modelo, un padre para mucha gente en el ministerio apostólico, iglesias independientes, en fin, fue un impacto de Dios. Y gracias a Dios por su legado, gracias a Dios por su vida, y me hace reflexionar que muchas veces la gente mide la vida por cuántos años tú llegaste a vivir en la tierra. Pero la vida no se puede vivir midiéndola simplemente por los años que lograste estar con vida en esta tierra. Pero la vida debe medirse por el efecto que tuvo tu vida en los años que viviste. Cuán efectivo fuiste, qué legado dejaste a las futuras generaciones, qué tan efectivo fuiste afectando la vida de otros, cambiaste algo de tu mundo, dejaste tu mundo mejor, tu asignación fue completada o quedó incompleta. Todas estas cosas son las que realmente dicen qué tan efectiva o qué tan razonable fue el tiempo que vivimos en la tierra, si fue un tiempo que realmente valió la pena. Y del apóstol Padilla podemos decir que su vida realmente fue una vida plena. Fue una vida plena porque logró su objetivo. Sin embargo, mucha gente no logra tener vida plena. ¿Por qué? Porque tienen una situación en su vida que viven constantemente procrastinando las cosas que son difíciles, que no son agradables hacer, que crean tensión, que de repente son incómodas o simplemente ellos sienten pereza para hacerla y procrastinan muchas cosas en la vida. Y hoy queremos hablar de eso. ¿Cuál es el efecto de la procrastinación en la vida de los hombres? Y cómo nosotros, con la corta vida que tenemos que asegurarnos que hagamos las cosas que tenemos que hacer en el tiempo que tenemos que hacerlas. El mejor modelo de vida que tenemos nosotros es Jesucristo. Todos sabemos que esa es la meta de la vida, ser como Cristo, ser como Él. Es ser un hombre o una mujer, no importa que usted sea joven o sea anciano o sea niño, su meta es vivir con la filosofía de vida de Cristo y hacer uso de su vida lo mejor posible para servir a otros. Y esa es la meta de nosotros como cristianos. Pero viene a mi mente personas que estuvieron viviendo en la tierra, fueron grandes porque fueron hasta patriarcas, pero sin embargo su vida no fue una vida que produjo satisfacción en ellos. Y cuando pienso en eso, pienso en la vida de Jacob. Jacob es un patriarca, es un hombre que Dios usa para producir 12 naciones. Nosotros le llamamos tribus, 12 naciones que componen una gran nación que se llama Israel. Y Dios usa a Jacob para ese propósito. Pero es interesante que en una etapa de su vida, cuando Jacob ya tiene más de 100 años, él tiene que moverse de la tierra prometida, la tierra de Canaán, tiene que moverse a la tierra de Egipto, porque había hambre en toda la tierra. Hubo una dificultad. Y además de eso, él se mueve porque sus hijos le comunican que el hijo que él creía muerto, llamado José, ahora es el señor de Egipto. Es el segundo en mando después del faraón. Así que se mueve Jacob para allá y llega y tiene entrevista con el número 1 de la nación, con el faraón, el rey de Egipto, rey del imperio egipcio. Y faraón le hace una pregunta a Jacob. La primera pregunta que le hace es: ¿cuántos son los días de tu vida? ¿Cuántos años tienes? En otras palabras, ¿cuántos son los días de tu vida? Lo ve que es anciano y le pregunta. Y Jacob responde de una forma que nos sorprende, asombrosa, porque este es un patriarca, tiene 12 hijos que están destinados a ser 12 naciones. Tiene una nación que está destinada a cargar la promesa de Dios en la generación de Dios en la tierra. Pero sin embargo, él le contesta a Faraón: los días de tu siervo en la tierra han sido cortos y han sido malos, y no han igualado a los días de sus padres. Y esto es una respuesta que cuando yo la leí por primera vez impactó mi vida. Y luego medité en esto. Este hombre no estaba satisfecho con su vida. Este hombre no usó al máximo su vida. No entendió su máximo potencial. No pudo sacar satisfacción de las cosas que él hizo mientras vivió en la tierra.
Dios quiere que tú puedas vivir vida de satisfacción. Dios quiere que tú puedas literalmente entender que los días que Él te da es para no solamente alcanzar un propósito, alcanzar una agenda que Dios tiene establecida para ti, para que tú seas efectivo en lo que haces, para que seas puntual en cada cosa que te toca hacer, en cada tiempo, para que cuando tú termines el tiempo en la tierra, tú puedas decir, he peleado la buena batalla, acabé la carrera, guardé la fe. Cuando volvamos a hablar un poquito de la vida de Cristo y cómo Cristo vivió a plenitud, a pesar de que solamente vivió 33 años. Entonces no consiste en cuántos años tiene, sino en qué tan plena es tu vida en la tierra y en tu responsabilidad con cada asunto que te toca hacer en el tiempo en que debes hacerlo. Ya volvemos, no te vayas. Las congregaciones que no crecen en calidad y en cantidad de discípulos tienen un común denominador, y es que no han entendido a cabalidad el nacimiento del agua y del Espíritu. Presentamos Agua y Espíritu, de Carlos Luis Vargas, un libro que le desafiará a revisar sus conceptos acerca del bautismo. Muchas interrogantes sobre el tema encuentran respuestas en Agua y Espíritu. Adquiéralo ya, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Dijimos que Cristo es el hombre que vivió 33 años, pero 33 años los más plenos que ningún ser humano jamás haya vivido en la tierra. Y algo interesante es que él constantemente dijo, me es necesario, oiga, esa expresión, me es necesario hacer la obra del que me envió en tanto que el día dura, porque la noche vendrá en que ya no lo podré hacer, no se podrá obrar. Ahora, cuando yo pienso en procrastinación y busco personajes bíblicos que tuvieron problemas con esto, encuentro en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 20 y verso 5, a un hombre llamado Amasa. Quizás usted nunca en su vida ha escuchado el nombre Amasa. No parece como nadie que usted conozca. Pero Amasa es un personaje bíblico que vive en el tiempo en que David tomó el reino de Judá y el tiempo que David procuraba reinar sobre todo Israel. Entonces, muy importante, Amasa es un general del ejército de Judá. Una parte de la gente de Judá no estaba de acuerdo con David. Tampoco los de Benjamín estaban de acuerdo con David. Cuando David asume el reino a la muerte de Saúl, tiene muchos conflictos para poder consolidar su reino. Pero David es un hombre estratégico, es un hombre inteligente y manda a buscar a Amasa, que era general del ejército de Judá, y le dice a Amasa, yo quiero que tú seas parte de mi reino. Yo quiero que tú seas un general en mi reino. Es más, tú vas a sustituir a Joab, que era un general, el general que tenía David en su ejército y que no era un hombre bueno, el que tenía malas cualidades, era un asesino. Sin embargo, David tenía un poco de temor de él, de removerlo, por la influencia que Joab tenía con todo el ejército. Entonces David habla con Amasa y le dice, ve a hablar con el pueblo de Judá y asegúrate que todos ellos se alinean conmigo y traen los hombres de guerra de allá y los voy a recibir aquí y tú serás general de mi ejército. Y Amasa, dice la Escritura, en ese capítulo 20, verso 5, segunda de Samuel, fue pues Amasa a convocar a los hombres de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y esto es importante, se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. ¿Cuántas personas han perdido oportunidades en la vida porque se detuvieron más del tiempo necesario para tomar una decisión? En otras palabras, procrastinaron su decisión. Amasa, cuando recibe estas instrucciones, se pone de acuerdo con David y en vez de salir directamente a hacer lo que era su asignación, se quedó por allí haciendo qué cosa, no sabemos. Pero procrastinó el retornar a Judá para hacer lo que debía hacer. En el tiempo en que él estaba en Judá, Joab y el ejército de David y el hermano de Joab estaban en otro lugar haciendo campaña.
quiere decir que Amasa nunca se hubiese cruzado con ellos si hubiese salido en el tiempo señalado. Pero pasó algo, se detuvo más del tiempo señalado. Y por eso es que el verso 9 y 10 de ese capítulo de 2 de Samuel, capítulo 20, dice: entonces Joab dijo a Amasa, se encontró con Amasa. ¿Por qué se encontraron? Porque Amasa se detuvo más del tiempo señalado. Y cuando va, entonces se encuentra y se cruza con Joab y con el ejército. Y entonces Joab dijo a Amasa: ¿tienes paz, hermano mío? Note esto. Y tomó Joab con la barba, con la diestra, la barba de Amasa para besarlo. Y como Amasa no se cuidó de la daga que Joab tenía en la mano, le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle segundo golpe, dice la Escritura. Miren qué tragedia tan grande. Un hombre con un futuro extremadamente brillante. Un hombre que está destinado para ser el general del reino más glorioso que ha tenido esta tierra, que es el reino y el reinado de David. Porque ese reinado de David es el tipo del reinado del Hijo de David, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la base. Los principios que se establecen allí son los principios de justicia que el reino de Dios establece y establecerá con Cristo. Entonces, importante, es un punto de la historia de la humanidad que es altamente importante. Y este hombre es seleccionado para ser el general del ejército de David en ese tiempo. Sin embargo, ¿qué encuentra? En vez de honra, honor, gloria, larga vida, satisfacción, encuentra la muerte a temprana edad. ¿Y quién lo mató? Lo mató la procrastinación. Lo mató el detenerse más del tiempo necesario. Entonces, tenemos que saber que tenemos un tiempo determinado en esta tierra. Dios le da a todo ser humano tiempo y ocasión para hacer las cosas que tiene que hacer. Porque todos venimos con una asignación a la tierra. Muchos nunca la descubren y pierden el tiempo en vicio, pierden el tiempo en bebida, en droga, o pierden el tiempo en una vida promiscua, o pierden el tiempo tratando de identificar qué son, su sexo, o pierden el tiempo de cualquier forma que usted se puede imaginar. Pero muy importante, si nosotros logramos hacer cada cosa que debemos hacer en el tiempo señalado, nuestra vida al final será una vida productiva, será una vida que traerá satisfacción y que lograremos dejar un legado a las próximas generaciones. Yo voy a seguir hablando de esto cuando volvamos aquí en Voz de Victoria. Descubra una mina de tesoros abundantes. Presentamos Bienes y riquezas hay en tu casa. La nueva obra de Carlos Luis Vargas. Un libro que presenta revelaciones verdaderas y asombrosas acerca de las primicias, primeros frutos, cosas sagradas, promesas y pactos. Este libro cuenta cómo el Señor tomó a Carlos Luis Vargas en la etapa más vulnerable de su vida y lo transformó en el hombre que es hoy. Los testimonios de milagros financieros de este libro son extraordinarios, verídicos y verificables, los cuales lograrán inspirarte, retarte y dimensionarte a una vida de milagros. Bienes y riquezas hay en tu casa. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Entonces estamos hablando de procrastinación. Y estamos hablando de gente que procrastinaron y abortaron su destino como Amasa. Y hemos hablado de gente que al fin de sus días no estaban satisfechos con la vida que vivieron, como Jacob, porque de repente procrastinó muchas cosas en su vida y no pudo ver la vida como debió haberla visto, como un todo, y no estaba satisfecho con sus días. Y naturalmente vemos el ejemplo mejor que tenemos. El hombre que vivió a plenitud, los 33 años mejor vividos de ningún ser humano en la tierra. El hombre que hizo más en 33 años que en 33,000 años puede hacer la humanidad. Y se llama Jesucristo. Muy interesante. Pero ¿cuál es la filosofía del Señor de vida para lograr todas las cosas que logró? En primer lugar, Él manifestó en Juan 17:4. Yo
te he glorificado en la tierra, Padre. He acabado la obra que me diste que hiciera. Yo te he glorificado, Padre. ¿Por qué? Porque he acabado la obra que me diste que hiciera. Esto lo dijo a los 33 años. Había acabado la obra, solo le faltaba subir a la cruz. Todo lo que el Padre le dio para hacer, lo hizo en corto tiempo. 30 años de vida para dar un testimonio al mundo de que era un ser humano normal, pero educado por los principios del reino de Dios y con una convicción de lo que debía hacer. Y 3 años de ministerio que alcanzaron un nivel, una profundidad que nunca ha sido alcanzado por ninguna religión. Porque en esos 3 años Jesucristo establece su iglesia, la cual hoy está en todo el planeta y ha estado por siglos, por más de 2000 años. Entonces, muy importante, la obra salvífica de toda la humanidad, desde Adán hasta hoy. Cristo la completa el fundamento de todo eso en esos 3 años de ministerio que vivió a plenitud. Muy importante. Aconteció que cuando se cumplió el tiempo, dice la Escritura, en Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En otras palabras, Él sabía cuándo terminaba su obra y sabía cuándo ya su obra estaba completa. Él estaba consciente a cada paso que estaba completando. No perdió el tiempo, no perdió el tiempo. Ahora no estamos diciendo que no durmió, no estamos diciendo que no compartió con amigos, no estamos diciendo que no comió, no estamos diciendo ninguna de esas cosas. Cristo sabía que cada cosa tenía su tiempo y nunca fue encontrado haciendo algo fuera de tiempo. Por eso pudo terminar la tarea que el Padre le asignó y estar satisfecho de que la terminó. Por eso en la cruz del Calvario pudo decir, consumado es, terminado está, completé la tarea, la logré, usé bien el tiempo. Muy importante. Ahora, hablemos un poquito, así cerrando este segmento, aunque sea de una de las causas o 2 de la procrastinación. Más adelante vamos a hablar de otras causas de la procrastinación en otra programación que usted no se quiere perder. Pero muy importante, causas de la procrastinación. ¿Por qué la gente se vuelve procrastinador? En primer lugar, por la pereza. La primera causa, la pereza. La pereza es un asesino de oportunidades y de visiones y de puertas que se abren. Cierran las puertas que la vida y Dios nos abre aquí en la tierra. La pereza. Puede ser un mal hábito. Hay mucha gente que tiene el hábito de ser perezoso, el hábito de levantarse a media mañana, de dormirse a la 1, 2 de la madrugada. ¿Cuánta gente en nuestra sociedad norteamericana tiene malos hábitos? Que, oiga, se duermen de madrugada y se levantan casi a mediodía. Una persona así es improductiva en su vida, porque está procrastinando muchas cosas simplemente porque es perezoso. El Señor creó el mundo en un ciclo. Creó 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, para que nosotros pudiéramos descansar en esas 12 horas de oscuridad, por lo menos 8 de ellas, que se necesita dormir por lo menos, y el resto del tiempo seamos productivos y tengamos comunión con nuestra familia. Cuando nosotros rompemos ese ciclo y comenzamos a procrastinar muchas cosas, y cada año que pasa dejamos quizás medio año de cosas sin hacer atrás, y cuando terminamos insatisfechos que no pudimos terminar la tarea. Ahora, mucha gente tiene pereza por diferentes razones. Uno por malos hábitos, como dije, pero otros por asuntos de salud. Hace poco me dijo una persona que es muy diligente, una persona extraordinariamente diligente, productiva, a quien yo admiro. Me dijo hace unas semanas atrás, estaba que no podía ni llegar a mi oficina, ni llegar a mi trabajo. Llegaba, como digo yo, en el argot popular, arrastrando la chancleta al trabajo. Me sentía que no tenía fuerza para hacer todo lo que tenía que hacer. Se me quedaba un montón de cosas para hacer en el día, en el escritorio, y no las podía evacuar porque estaba cansada, me sentía pereza y dije, ¿pero qué me pasa? Yo no soy así. Obviamente, ese no soy yo. Hasta tenía mal humor. La gente venía a hablar conmigo y yo estaba de mal humor con todo el mundo. Y no entendía por qué, porque no es mi personalidad. Entonces fui al médico y el médico me examinó y me dijo, tienes deficiente
deficiencia de varios nutrientes en tu cuerpo que son los que te producen energía. Por eso estás en la forma que estás. Es un problema físico. Así que ella tomó los medicamentos, los nutrientes que se le recetaron y comenzó a ser religiosamente responsable con su cuerpo y volvió a ser la persona dinámica y eficiente que siempre ha sido. Entonces, muy importante. A veces no pensamos en esto porque somos demasiado espirituales para pensar en el cuerpo. Pero el cuerpo es literalmente el estuche que contiene nuestras emociones y contiene toda nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y nuestra comunión con los seres humanos. Es importante que nuestro cuerpo esté en óptimas condiciones. Yo quiero terminar diciendo, quizás Dios te ha hablado y te ha hablado acerca de que debes cuidar tu cuerpo, de que debes ser responsable con tu tiempo, de que debes cuidarte de no detenerte más de lo necesario en ningún lugar, de que debes en cada momento de la vida disfrutarlo y estar satisfecho y asegurarte que hiciste lo que tenías que hacer, cuando tenías que hacerlo y cómo tenías que hacerlo, para que el fin de tus días sea de bendición. Quizás Dios te ha hablado en alguna de esas áreas. Si es así, yo quiero orar por ti. Padre, yo declaro en el nombre del Señor que toda procrastinación en la vida de mi audiencia, hoy, por la causa que sea, Señor, queda rota. Que ellos toman decisiones para manejar su tiempo mejor. Toman decisiones, Señor, para usar su tiempo correctamente. Toman decisiones correctas para saber lo que es día y lo que es noche. Cuándo es tiempo de trabajar y cuándo es tiempo de descansar como Cristo. Yo declaro que ellos también dirán, me es necesario hacer la obra del que me envió en tanto que el día dura, porque vendrá la noche cuando no se puede actuar, sino solamente descansar. Yo declaro en el nombre del Señor que Dios te habla a través de esta palabra, te ministra para que tú puedas ser una persona más productiva, porque el mejor tiempo de tu vida está por delante. Así yo lo creo y lo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Tu amigo Carlos Luis Vargas. Para el crecimiento y desarrollo integral de su vida espiritual y ministerio, ya están disponibles los libros del apóstol Carlos Luis Vargas. Sirviendo a su excelencia, un manual de entrenamiento para obreros de iglesias de alto nivel. Formando una generación superior, enseñanzas para una generación de conquistadores. Y la serie Enseñanzas para la Nueva Vida, una compilación de estudios bíblicos enfocados en el discipulado cristiano para grupos pequeños. Usted puede adquirir estos materiales llamándonos al número 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com.